venido usted a escuchar la palabra del Señor? ¿Ha hecho hambre para este día? Lo bendigo por eso, porque el Señor quiere hablarnos hoy día. Bueno, yo siempre hago un alcance cuando me toca compartir algo. La Biblia dice que la palabra es la lumbrera a nuestro camino. Esta es la que nos ayuda a conducirnos el día al día. Esto es lo que nos ayuda a cómo aplicar en la vida hoy día lo que fue escrito hace mucho tiempo. Pero cómo nosotros debemos comportarnos hoy está acá. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces es una gran bendición, porque podemos entonces aplicarlo a nuestra vida y entonces podemos tener mejor relación con el Señor, nuestro Padre. Les invito a los que tienen su Biblia, o si no vamos a leer acá, vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 12, del verso 1 en adelante. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, refiriéndose al milagro de que el Señor había hecho. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Se acuerdan? Más adelante, este mismo Judas estaba ahí. Y él dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, vinieron a ese lugar, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron de dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y una partecita del verso 12 dice, al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, y quiero resaltar eso porque esta historia que yo les acabo de leer se dio en un momento. Estos versículos narran la ocasión cuando los amigos de Jesús le prepararon una cena al Señor Jesús. Esto fue antes de la muerte. Y le pedí a Mandita que me coloque una imagen en la pantalla, ahí está, porque quiero que en esta reflexión que vamos a hacer, usted pueda ir un poquito con su mente y trate de ir trasladarse en el tiempo que sucedió esta historia. Entonces ahí esa imagen, ahí está Jesús, qué sé yo, hay una cena. Quiero que trabaje mucho con su mente y vaya pensando y vaya pidiendo al Señor que le hable en esta mañana. A esta cena, es una cena que los amigos de Jesús prepararon para Jesús, ¿ya? ¿Se entiende? A esta cena asistieron varios tipos de personas. ¿Usted ha ido a alguna fiesta alguna vez? Se encuentra con gente que conoce y gente que no conoce. Invitados del novio, invitados de la novia. Algunos usted conoce gente ahí, gente nueva. Con otros tal vez no les va a conversar. En una fiesta se da mucho tipo de personas. Y esto no es la diferencia. Primero en esta cena tenemos a Lázaro, tenemos a Marta, tenemos a María. Estas personas estaban en la cena. Tenemos a Judas Iscariote,
el que venía después con la sorpresa. Tenemos al resto de los discípulos de Jesús, también estaban en la cena. Tenemos a una multitud de judíos que vinieron a ver esta fiesta. Y la Biblia dice que también estaban los principales sacerdotes. En Mateo 26 y en Marcos 14 está esta misma historia, pero está con alguna información más y un poco menos. Yo tomé esta que creo que me toma un poquito más de información, pero también va a encontrar la misma historia. Imagínese por un momento en una ciudad de Betania. Ahí fue esta fiesta hecha para Jesús. En casa de Simón el leproso. Simón también había sido un hombre que había sido sanado por el poder de Jesús. Tenemos al resto de discípulos, tenemos una multitud de judíos y de todo esto se conformaba esta gran fiesta. Imagínese a Jesús sentado a la mesa disfrutando de una cena que estaba hecha para él. Él era el principal en esa cena. Y él sabía que esta cena estaba preparada, era específica para él. También quiero que un poquito imagine a Lázaro sentado a la mesa. Dice la Biblia que estaba sentado al lado de Jesús. Hablando, ¿de qué estaba hablando Lázaro? Estaba hablando de su testimonio. Estaba contando lo que el Señor Jesús había hecho un tiempo atrás. Él hablaba de cómo Jesús lo había resucitado. También estaba Marta la afanada. ¿Qué hacía Marta? Ella estaba preocupada de que todo estuviera bien, limpio, seguramente sacudiendo la mesa, limpiando la vajilla, la loza, poniendo loza limpia, en fin. Ese fue su afán en esa cena. También imagine a Judas. Judas también estaba en esa cena. Y Judas no tenía muy buenos hábitos, pero estaba ahí quejándose. Había una cena y este hombre se estaba quejando y ahí estaba murmurando. Él reconocía, sabía quién era Jesús, aún así lo estaba haciendo. ¿Por qué? ¿Qué tenía este hombre que lo hacía servir a un hombre santo, pero no quería dejar sus hábitos, sus malas prácticas? Él estaba viendo lo que estaba sucediendo. Estaba María. El que conoce la historia, María, ¿qué hizo? María, en esa cena, lo que se resalta en esta historia es que María dice que tomó un perfume caro y ungió a Jesús. En alguna versión dice que se lo colocó en la cabeza, en otro de los libros dice que fue en los pies. Pero Jesús hace el alcance, había un acto profético acá. Y lo que estaba haciendo María era ungiendo a Jesús porque luego vendría su muerte, ¿ya? Pero María lo hizo nomás porque amaba a Jesús. Y eso le pareció malo a Judas. Y además dice, ¿y por qué en vez de estar perdiendo el perfume ahí, no lo venden y le damos a los pobres? Era una buena causa, me parece que era una buena causa. Tal vez hasta nosotros lo podríamos haber pensado. Jesús estaba ahí observando todo este momento, esta situación, todo lo que estaba sucediendo. Yo creo que él estaba cenando, pero debe haber estado mirando, observando. Estaban ahí la multitud de judíos. Los judíos querían ver lo que estaba pasando, venían a copullar, como decimos nosotros los chilenos, a copullar, a ver. También estaban los principales sacerdotes. Ellos venían con otro fin. Dice la Biblia que los principales ya estaban tan hastiados de las palabras que se hablaban de Jesús y su poder, que lo que ellos vinieron a hacer a esta fiesta, no a festejar, sino que ellos vinieron a entre ellos pensar y decir, ¿cómo vamos a matar a Lázaro? A eso vinieron a la fiesta,
a mirar, a observar y a pensar, a tramar la muerte de Lázaro. Ahora quiero que note dos cosas en esta historia. Está más o menos clara la historia, la situación. Lo primero, todos los que estaban en esta fiesta, de alguna u otra manera creían en Jesús. Sabían quién era Jesús, todos. Eso es algo que no quiero que usted pierda en su mente. Pero lo segundo que quiero que note en esta historia, en este suceso, en esto que sucedió ahí en Betania, es que en esta fiesta donde hay varias personas, a lo menos yo rescato 7 tipos de personas. 7 tipos de personas. Si usted va a una fiesta, yo creo que uno no anda a ver este es así, este es así. Pero yo me fijé en esta fiesta y puedo saber que más o menos tenemos 7 tipos de personas. Quiero que se enfoque en esto. Yo leía la historia y esta historia se ha predicado muchas veces. De hecho, conocemos parte de esta historia. Pero quiero interpretarla un poquito distinta a lo que a lo menos yo he escuchado y he leído y he visto en algunos YouTube, qué sé yo. Por ejemplo, Lázaro. Vamos a hablar un poquito de Lázaro. ¿Qué estaba haciendo Lázaro en esa fiesta? Lázaro es un amigo de Jesús. Fue también a participar de la cena, fue invitado. Lázaro estaba, dice la Biblia, sentado a la mesa con Jesús, contando, hablando, compartiendo lo que el Señor Jesús había hecho en su vida. Quiero que entienda esto, que Lázaro representa a este tipo de personas, a este tipo de personas que siempre están hablando de lo que el Señor hizo con uno atrás. Siempre en la iglesia, porque acá todos creemos en Jesús, ¿cierto? Pero hay cierto tipo de personas que siempre es como un común ahí, están recordando lo que el Señor hizo en su vida, pero tiempo atrás. En esta historia Lázaro representa eso, que no está mal contar lo que el Señor hizo por nosotros, que me sanó, que, en fin, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, o lo que nosotros hemos servido al Señor. Pero a veces se da una constante en personas que permanecen en eso, en lo que el Señor hizo. Yo he hablado con personas, a mí me ha tocado hablar con personas que me han dicho, hermana, yo antes, hace 2 años, hermana, yo ayunaba. Yo, hermana, hace 1 año atrás el Señor me usaba mucho en la iglesia, yo danzaba, yo predicaba, yo dirigía grupos en la iglesia. No, hermana, yo hace 10 años el Señor hizo un milagrazo conmigo, me sanó. Y no está mal, porque es dar testimonio de lo que el Señor ha hecho. Pero como que nos vamos mucho y estamos muy preocupados de lo que el Señor hizo ayer, en el tiempo pasado. Yo creo que es importante hablar de lo que Dios hizo ayer. Es importante hablar, contar, compartir. Pero me dice algo esto, que cuando un creyente como nosotros hablamos de lo que el Señor hizo, eso me dice que en algún momento yo estuve conectada con el Señor. Pero, ¿qué pasa hoy día? ¿Qué pasa? ¿Qué estoy contando lo que el Señor hizo hoy? Por eso no está mal contar lo que pasó ayer, pero ¿qué pasa hoy día? Ayer me conecté con el Señor, ¿y qué pasa hoy día? Entonces, en esta historia Lázaro me representa a ese tipo de personas que estuvimos conectados, pero hoy día pareciera que no estamos tan conectados. Siempre hay creyentes así, que están permanentemente hablando. Y ahí yo le diría, hay que tener cuidado. ¿Por qué está pasando lo que pasa? Usted debe saber que el Señor tiene que seguir haciendo cosas hoy día en su vida, ¿ya? Y eso es algo que usted debe estar pendiente.
Marta, otro personaje. ¿Qué representa Marta? Póngame atención acá. ¿Qué estaba haciendo Marta? Estaba trabajando, sirviendo, lavando platos, limpiando la mesa, aspirando, puse yo, pero no habían aspiradora en ese tiempo. Pero ella estaba sirviendo, estaba ocupada. Marta representa a esos creyentes que asisten a la iglesia, que asisten a las reuniones, pero asisten solo para servir. Porque aman a Jesús, conocen a Jesús y les gusta servir. Y se sienten bien en la iglesia sirviendo. Créame que yo también he escuchado esto. Ellos están como programados para venir al culto y venir solo a servir, pero no para venir a recibir. Vienen a servir, pero no a recibir. No están muy atentos o dispuestos a cuando viene una palabra del Señor a los cambios. No quieren recibir. Pueden estar ahí, sentados. Creo que, no veo ninguno ahora. Pero pudiera haber de repente alguno que ahí está, escuchando, y que aman al Señor y que sirven, pero que no reciben. Marta en esta historia me representa a ese tipo de persona. Me he dado cuenta que este tipo de creyentes corren un gran riesgo y es desconectarse. Es tanto su servicio que puede llegar un momento en desconectarse. Y sabe, yo se lo digo no por los que estoy mirando, sino por mí. Porque a veces estamos tan preocupados de servir, hay que hacer cosas en la iglesia, hay que apoyar a los pastores, hay que cubrir acá, los miércoles, en fin. Y no nos damos cuenta. Luego de repente, a lo mejor al que menos pensé fue al Señor. Y eso es de cuidado. Entonces, esto apunta mucho a los servidores de la iglesia. Servidores, me incluyo, tenemos que tener cuidado con eso. Está bien servir, está bien, es perfecto, pero no dejemos de recibir la palabra, aplicar la palabra. 3. Judas Iscariote. ¿Qué estaba haciendo Judas en esa cena? ¿Cuál fue su actividad? Judas se estaba quejando. Judas representa a este tipo de creyentes que viene a la casa, que cree al Señor, que ama tal vez al Señor, pero está quejándose. Viene solamente, o por lo menos algo le pasa aquí, que se le desarrolla la crítica. Si apagan las luces, pues ya está muy oscuro. Si las prenden, no, que está muy clarito. Si apagan el aire, ya que hace calor. Si prenden el aire, pues que hace frío, hermano. Está como dispuesto para ver qué mal se está haciendo aquí en la iglesia. No lo voy a llevar a pensar a un Judas que fue el que entrega a Jesús. Estoy hablando de un creyente que se queja. Un creyente que viene a escuchar la palabra, que viene a adorar, que viene a alabar, pero está pendiente. Está pendiente. Y mira, ¿y te fijaste? Mira cómo se viste el pastor, mira cómo se viste el hermano, mira algo. Siempre algo lo distrae. Siempre algo lo distrae. Y se vuelve una crítica. Judas en esta historia nos representa eso. A ese que critica. Estos personajes nos ayudan un poco para visualizarnos a nosotros. Puede que algo tengamos un poquito de Judas, puede que algo de Marta tengamos, ¿sí? Puede que algo de Lázaro tengamos. Por eso que la Biblia nos habla, nos advierte. Por eso que la Biblia, hermano, no es solamente para leerla, porque cumplí hoy día, leí un capítulo, 2 capítulos, no. Usted tiene que sacarle la ganancia a la palabra. Cuando usted lee la Biblia, usted debe aprender algo. No es un libro más que se lee. Y esta historia nos está enseñando cosas a nosotros. Nos está diciendo, a ver, paren un poquito. Algo está pasando acá.
Bueno, Judas nos representa, lo quise sacar a colación en esto porque creo que no sé si acá sucede, pero sucede en algunas iglesias, la crítica y la queja. Estos creyentes yo les diría que son más bien creyentes carnales. Yo no sé si existen los creyentes carnales, porque para mí es espiritual o no espiritual, pero para un conocimiento o que todos entendamos, a veces lo vamos a identificar como un creyente carnal, ¿ya? Una persona que viene a adorar al Señor, que levanta sus manos, pero está pendiente de ver qué está mal para poder criticar. A veces lo hace sin querer, pero sucede. 4. Aquí hay otro tipo de personas en esa fiesta. Los discípulos de Jesús. Cuando usted lee esta historia en los otros evangelios, pasa algo bien interesante. Cuando Judas se queja de la acción de María, de haber derramado el perfume, ¿qué hacen los discípulos de Jesús? ¿Qué hace el liderazgo del pastor? Lo apoyaron. Apoyaron a Judas. Claro, oye, Judas tiene razón lo que está diciendo. ¿Qué debería hacer un discípulo? Pero ¿puede un discípulo caer en esto? Amando a Jesús, sirviendo a Jesús, viniendo a adorar a Jesús. Pero pasó por ahí y escuchó una queja. Tiene razón el hermano. Tenía razón, pues sí, pues a veces la luz es muy fuerte. ¿Ah? Sí, no, si el aire, siempre está el aire ahí funcionando con un ruido. No, eso es otro. Entonces, los discípulos representan a este tipo de creyentes que tal vez van por el buen camino, van creciendo, van conociendo más al Señor. Pero cuando se presenta algo negativo, apoyan la crítica. El tema de esto es que se estancan, porque están haciendo algo que no corresponde. Y cuando el Espíritu Santo, hermano, es muy celoso. El Espíritu Santo es muy, muy delicado. El Espíritu Santo a usted no lo va a forzar a nada. El Espíritu Santo no le va a atar las manos, no le va a tapar la boca, no le va a tapar los oídos. Somos nosotros los que nosotros tenemos que decidir cambiar formas, hábitos. Pero cuando uno hace cosas que no están, no corresponden, el Espíritu Santo, ¿sabe lo que hace? Se retira. ¿Cómo podremos recibir bendición del Espíritu Santo si se retira? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? De nosotros, de los que amamos al Señor, de los que servimos al Señor, de los que hemos venido a adorar al Señor. De nosotros es nuestra responsabilidad. Los discípulos representan a esos que aman al Señor, que buscan al Señor, que son sus leales, que son los que lo apoyan. Somos nosotros, los servidores, los que estamos aquí, ahí apoyando. Pero sin darnos cuenta, hicimos oído a lo que no debíamos y parece que tenía razón el hermano. Es verdad, sí, mete mucha bulla eso. Yo soy discípula de mi pastor, que tengo que tener mucho cuidado, pero lo hablo para la iglesia. Debemos aprender, estos malos hábitos deben salir de nosotros y usted debe trabajarlo en eso. Qué tremendo, mire, Jesús no se sintió mal por lo que María había hecho. La Biblia dice que no, es más, lo dijo, déjenla. Y ahí entonces él aclara el acto profético. Jesús no hizo ninguna cara fea porque aquella mujer había estado derramando el perfume. Fíjese que Judas se queja, los discípulos lo apoyan, pero Jesús, nada, solo observó. Hay gentes así en las iglesias. Debemos tener cuidado con esas situaciones o acciones o reacciones nuestras. ¿Amén? Amén. Amén. No olvide esto y esté atento. 5. ¿Qué tipo de personas habían más?
dice la Biblia que estaba la multitud de judíos que habían venido a ver lo que estaba pasando en aquella fiesta. Mire, en esa casa había muchos tipos de personas, María, Marta, Lázaro. Pero había llegado una multitud de personas, judíos. Y me gusta que la Biblia especifica para qué llegaron esa multitud. No solo dice que la multitud vino o que había una multitud. ¿Sabe para qué llegó la multitud? Dice la Biblia que vinieron para escuchar el testimonio de Lázaro. Estaban intrigados con lo que había sucedido con Lázaro. Habían escuchado por ahí que había un hombre que había sido resucitado. Y eso era algo tremendo, un milagro glorioso. Y estas multitudes habían ya oído de ese evento y supieron que en esta fiesta estaba Lázaro contando. Entonces partieron a la cena. La multitud representa a un tipo de creyentes, que también son comunes, que vienen a la casa de Dios, a adorar a Dios, pero que no están muy interesados en el Señor Jesús. Vienen, pero están más interesados en lo que hace el Señor Jesús, en sus milagros. Hay creyentes, muchos creyentes, que creen, aman, adoran, buscan, pero más que en el Señor mismo, van detrás de lo que el Señor puede hacer, el milagro. Quieren ir a ver con qué me beneficio. Yo necesito un milagro. Yo creo que todos los que estamos acá necesitamos un milagro, de diferentes cosas, de diferentes áreas, pero siempre necesitamos un toque especial, algo específico. El problema de eso es que a veces se hace tan grande esa necesidad que yo voy a la iglesia por eso. Me he encontrado con personas que dicen, yo voy a la iglesia para que el Señor ore por mí, o le piden a uno que ore por mí. Quieren el milagro, quieren el toque. No, en realidad no están tan interesados en conocer al que hace el milagro. Podríamos decir que son como religiosos. Y le voy a decir algo que es triste. Que en las iglesias hay muchas de estas personas. Yo no lo estoy hablando de acá, estoy hablando de la iglesia. En los creyentes. Hay mucha gente que cree en el Señor, que pudo haber tenido una experiencia con el Señor, pero que todavía buscan al Señor para que el Señor les conceda algo específico. Un trabajo, una sanidad, una restauración. Y es lo que buscan. Porque ¿sabe qué? Porque creen que el Señor Jesús sí lo puede hacer. Pero no les interesa amar al Señor a pesar de la situación. Van solo por eso. Yo pienso que las multitudes son importantes, son muy importantes. Pero, hermano, con las multitudes no se puede construir. No se puede edificar. A la multitud no se le puede edificar, la multitud solo escucha. Es lo que le interesa, solo escucha. Lamentablemente, la multitud cuando tiene su milagro, luego se retira. Es todo. ¿Cuándo vuelve? Cuando necesita otro milagro. Entonces, ¿dónde estamos nosotros parados? ¿Dónde está usted? Yo no le pregunto para que usted me conteste en voz alta. Solo quiero hacerlo pensar, reflexionar. Reflexionar es que usted piense, medite y saque una enseñanza. ¿Será que a veces somos parte de la multitud? ¿Será que a veces estamos ahí, en ese grupo? Número 6, los principales sacerdotes. ¿Sabe para qué fueron estos hombres ahí? La Biblia dice, ellos fueron para ver cómo mataban a Lázaro.
Lázaro fue un hombre que debe haber sido tan impactado en su vida. Bueno, no es menor, el tipo estaba muerto. ¿No se acuerdan la historia de Lázaro? ¿Alguien no sabe la historia? Lázaro estuvo muerto 3 días. No fue que se murió, estuvo ahí, no, fue 3 días. A los 3 días una persona muerta, bueno, los médicos deben saber, debe oler muy feo, deben pasar en su organismo muchas cosas desagradables. Así que imagínense cómo habrá salido este Lázaro de la tumba después de 3 días. Así que el milagro era portentoso. O sea, a mí me sucede algo, yo lo contaría todos los días seguramente el testimonio. Y a lo mejor hay testimonios que nosotros tenemos que han sido tan grandes y tan impactantes que siempre los recordamos. El problema para los principales sacerdotes es que este testimonio hacía que los judíos creyeran en Jesús y los sacaban de su ley. Entonces a estos sacerdotes que fueron a ver esta cena, que se fueron a introducir en esa fiesta, no estaban enfocados en Jesús. No estaban enfocados en las cosas lindas ni en la rica cena. Los principales estaban enfocados, entre ellos, en cómo matamos a este. A este hay que callarlo. Algo tenemos que hacer, tenemos que eliminarlo. No puede ser. Mira cómo la multitud lo quiere escuchar. Ese milagro fue portentoso en ese tiempo. Entonces era un peligro, un susto para estos tipos de los principales sacerdotes, para las autoridades de ese tiempo. Ellos no estaban ni ahí con lo que estaba sucediendo, ni siquiera yo creo que les importó el perfume, o sea, lo que había hecho María. Ellos solo tenían algo en su mente, y era cómo matar a este hombre Lázaro. Los sacerdotes principales en esta historia representan a esos creyentes religiosos. Mire, yo le voy a hacer pensar. Estos creyentes que asisten a las iglesias, ¿ya? Que aman, que adoran, pero que de alguna forma tratan de matar lo sobrenatural que Dios hace en estos tiempos. Hoy día Dios hace cosas sobrenaturales. Si yo le digo a usted, levante su mano si usted ha vivido un milagro, una experiencia fuerte con el Señor, lo más probable es que casi todos levantemos la mano. Entonces, Dios hace cosas hoy día, las hace. De que las hace. ¿Sí? Pero hay creyentes que lo único que les interesa es matar lo sobrenatural de Dios. ¿Cómo lo hacen? Tal vez usted se ha topado con alguno de ellos. Usted le cuenta un testimonio, lo que Dios ha hecho en su vida, de cómo Dios lo sanó, de cómo lo libró de un accidente, de un robo, en fin, etc. ¿Qué le dice aquel hermano? ¿Y está seguro que Dios lo hizo? ¿Habrá sido Dios? No, pues una coincidencia. ¿Has escuchado esa palabra esa? Como una coincidencia. No, es que el médico era súper bueno. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque a mí me pasó. A mí más de alguien me dijo cuando me tuvieron que operar, sí, pero es que los médicos, hoy día esas operaciones las manejan, son de todos los días, tienen experiencia, son médicos experimentados. Y no quieren reconocer que Dios sí estuvo en mi cirugía. A mí me podrán decir que mi cirugía era una más de muchas, pero yo declararé que el Señor estuvo ahí en mi cirugía. Entonces pueden venir aquellos que me dicen, mira, si tú tienes el trabajo por un contacto. No, justo coincidió. ¿Será que Dios? Nos hemos encontrado con este tipo de personas, de creyentes,
que lo único que logran o quieren lograr es matar la gloria de Dios, el milagro, el portento que Dios ha hecho en tu vida. Y que lo único que pretende el enemigo es que tu fe muera. No necesitamos a un Lázaro, a alguien resucitado después de 3 días de muerto. Si tú reconoces que el Señor es un milagro, no dejes de declarar. No dejes que venga ese a matar lo que el Señor ha puesto en tu corazón. No dejes que ese venga a matar y a matar la fe que está en ti, que el Señor ha obrado en tu corazón. Declara al Señor, declara al Señor, declara al Señor. No dejes que vengan esos pensamientos. A veces ni siquiera son personas, somos nosotros mismos, nuestros razonamientos, nuestra estructura, nuestra humanidad, nuestro pecado. Nos hace, ¿habrá sido el Señor? Hermano, yo me he encontrado en infinidad de veces que si no hubiese sido por el Señor estaría muerta en un accidente. Y no quiero que sea referente del mío, pero yo sé que muchas veces el Señor a mí me salvó de un accidente, de la muerte en algún accidente, de un choque, de haber atropellado a alguien, hermano. Y yo sé que el Señor ha sido el que me ha librado. Pero después uno piensa, ¿habrá sido el Señor? No, fue justo. Menos mal que reaccioné justito. Tengo buenos reflejos. El otro día fui a renovar mi licencia y tengo súper buenos reflejos. Ah, no, son mis reflejos. No, hermano. No dejes que los pensamientos maten tu fe. Cuando tú veas que el Señor hizo algo en tu vida, decláralo. Decláralo. Alimenta eso, alimenta, porque luego va a venir otra situación y necesitas tener esa fe. Necesitas decir que el Señor es el que hace lo que hizo ayer, lo va a hacer hoy día y lo va a hacer mañana, cada vez que lo necesite. Porque es una realidad. Dios es poderoso, Dios es milagroso. Dios es de hacer portentos, Dios es de hacer milagros. Y debes creerlo. No permitas que nada ni nadie mate la fe que hay en ti. No tires por la borda todo lo que has tenido que pasar. Hoy día estás aquí porque has tenido fe, porque hemos tenido fe. Por eso estamos acá. Pero voy a ser majadera, no vaya a salir de acá y alguien quiera y usted haga oído de lo que el enemigo finalmente es lo que quiere, que su fe no crezca. Que nadie mate lo sobrenatural de Dios en su vida. Y eso, mi querido hermano, es de su responsabilidad. Ahora, si no lo sabía, ahora lo sabe. Por lo tanto, ya es su responsabilidad. No es la responsabilidad del pastor, no es la responsabilidad del líder, es responsabilidad de usted. Los pastores están para ministrarnos, para ayudarnos, para levantarnos, para fortalecernos, para orar, pero es su responsabilidad. Usted decide. El mayor poder que cada uno de nosotros tiene es el poder de decisión. Y nosotros tenemos eso, de poder decidir. El séptimo personaje o creyente que tengo acá, precisamente es María. María creo que es el creyente ideal. Porque María, mientras todos comían, mientras Lázaro hablaba, mientras Marta hacía, María tomó un perfume y ungió a Jesús. A ella no le importó lo que estaba pasando en el servicio. A ella no le importó si estaban las luces fuertes, bajas, si el aire. Lo único que quería María era adorar a Jesús. Ahí estaba su mente, ahí estaba su corazón. Dice que María tomó un frasco de alabastro. Alabastro es un tipo de piedra que se talla para hacer recipientes. Ahí guardaba el perfume. El perfume era de nardo. Debe haber sido algo muy caro. María derramó ese perfume caro sobre los pies o la cabeza de Jesús. No importa, ungió a Jesús. Eso fue lo que hizo en realidad. Lo preparó para la sepultura. Fue un acto profético. Ahora, el perfume, ¿qué representa el perfume?
El perfume representa la adoración. María representa a este tipo de creyentes que vienen a la casa de Dios, pero que no viene a perder el tiempo. No quiero que suene fuerte, pero no viene a perder el tiempo. Viene a ganar tiempo. Viene a la casa de Dios para adorarlo. Eso es María. A ese creyente representa. Pregunto yo, ¿hay alguien que vino a adorar hoy día al Señor? ¿Que vino a buscarlo? Mira, hermano, que nunca se nos olvide que a eso hemos venido el día domingo. Nosotros no hemos venido a ver al hermano, a encontrarnos con mi amiga, con mi amigo, a tomarnos un tecito. No, eso viene por una añadidura. Si a usted alguien no lo saludó, no importa, hermano. Lo voy a decir en el aspecto espiritual. No importa en el sentido que si usted vino hoy día, vino para adorar al Señor. Es eso lo que nos convoca a todos hoy día. Solamente adorar al Señor. Usted no viene a acompañar al hermano. Hay cosas que sí tenemos que hacer, por ende, en toda casa se hace algo. Pero lo que nosotros debemos tener acá el día domingo es venir a adorar al Señor, a buscar una palabra, a que el Señor se sienta agradado conmigo, a orar, a tener una relación con Él. Yo no vengo a lucir ropa, no vengo a lucir zapatos, no vengo a lucir mi teléfono, no sé. Yo vengo a adorar al Señor. Cuando nos levantamos el día domingo para venir acá, usted debe decir, yo voy a adorar al Señor a la casa de Dios hoy día. A eso se debe levantar usted un día domingo, que es cuando nos reunimos todos. Esa es la razón principal. ¿Por qué nos reunimos en este lugar? Nuestra mejor adoración. Note que María ungió a Jesús frente a todos. No le importó lo que estaban los principales. No le importó que estaban los discípulos. María no tuvo vergüenza, hermano. María hizo un acto sin vergüenza. No tuvo vergüenza. Nosotros a veces venimos a adorar, pero a veces estamos atados a la vergüenza. No somos capaces de levantar nuestros brazos. No somos capaces de llorar quebrantados en la presencia porque ¿qué va a decir el que está al lado? María nos enseña que nosotros no debemos tener vergüenza. Usted solo tiene que traer una mejor adoración para el Señor. No se deje atar por la vergüenza. Hay gente que no puede levantar sus manos, hay gente que no puede llorar, hay gente que tiene miedo a que lo vean, hay gente que no puede cantar libre. La palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay ahí? Libertad. Siéntase libre, siéntase libre. Si a María no le importó, a mí no me va a importar. No sé a usted, a mí no me va a importar adorar al Señor. Si vas a levantar las manos, hazlo para Él. Si vas a llorar, hazlo para Él. Si vas a cantar, lo que vayas a hacer, hazlo para Él. Solo para Él. La Biblia especifica y dice que la fragancia en esa fiesta, dice que llenó la casa. La fragancia de un perfume caro, de buena calidad, llenó el lugar. Me asombra esto porque el Señor necesita a uno con una buena adoración. Si aquí viene uno con una buena adoración, hermano, esta casa se va a llenar de alabanza, se va a llenar, porque solo al Señor le basta uno. Imagínense todos los que somos acá. Esta fragancia debiera salir. Por algo el Señor lo muestra en un perfume, para que uno pueda entender lo que significa una adoración excelente. Tan solo uno que venga con la actitud correcta, solamente eso necesita el Señor. Dios solo necesita a uno. Una adoración, un perfume va a empezar a llenar la casa. La Biblia dice que María secó los pies del Maestro con sus... Mire, María nos enseña varias cosas acá. La adoración, su perfume, no tiene vergüenza. Mire, secó, dice, los pies con su cabello. Algo ahí como está en la imagen.
¿Qué significa eso? Significa autoridad, significa una mujer de obediencia, una mujer rendida, una mujer que se humilla, que se postra. Son las características del creyente ideal, hermano. Usted debe llegar allá, debe aprender de María, debe aprender de las características de esta mujer. Ya voy cerrando acá. María ungió el cuerpo de Jesús, del Maestro, no con cualquier perfume. Esta mujer no le trajo cualquier perfume para hacer este acto. Lo hizo con un perfume caro. Ese perfume, dice la Biblia, tenía un valor de 300 denarios. En la antigüedad, un denario era el sueldo de un día de trabajo. Un denario. Por lo tanto, 300 denarios es aproximadamente el sueldo de un año. ¿Lo va entendiendo? Para darle el valor al perfume. Por lo tanto, 300 denarios se aproximan a un año de sueldo. Vaya pensando. Eso quiere decir que el valor de ese perfume derramado para ungir al Maestro valía aproximadamente en este tiempo 6 millones. 6 millones y medio. Póngale ahí un sueldo mínimo. Si usted multiplica el sueldo mínimo por 12, es más o menos. Ese era el valor que tenía ese perfume. Mire, el precio de un perfume de lujo o de alta gama o fragancias reconocidas, lo busqué, de casas como Tom Ford, Chanel, Dior y otros que usted usará seguramente, rondan entre los 120, 500 y tal vez más 100 ml de perfume. Este era mucho más caro. Si quiere hacer una comparación, este perfume era mucho más caro. Yo no creo que María era rica, pero algo tenía de mucho valor que no le importó por el amor que le tenía al Señor. Lo que quiero decir es que María no dio cualquier perfume, dio el mejor de lo mejor de lo mejor. Esto me dice que María representa a los creyentes que cuando vienen a la casa de Dios no le dan cualquier adoración al Señor, le dan la mejor de la mejor de la mejor adoración al Señor. Dios quiere a ese creyente que tiene la habilidad de adorarlo con el mejor perfume. No se trata de un buen servicio, de un lindo servicio, no se trata de orar lindo. Se trata de traer la mejor adoración, hermano. Se trata de traer la mejor adoración. Hay gente que viene a darle las obras al Señor. Pero hermano, olvídese de los prejuicios, olvídese si no tiene algo físico. Venga con un corazón dispuesto a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que el Señor busca. Eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Las demás cosas, dice la Biblia, que vienen por añadidura. No digo que no es importante las necesidades, sus preocupaciones, sus enfermedades, pero deje que el Señor haga. El Señor va a hacer en la medida que usted busque más de Él. Busque más de Cristo. Sirva más al Señor de corazón. El Señor va a hacer lo que Él tiene que hacer con sus hijos. Conéctese con el Espíritu Santo de Dios. Ejercite el dejar a un lado, no es olvidar, pero trate de ejercitar, dejar a un lado la preocupación y decir que a pesar de la preocupación, a pesar de la enfermedad, a pesar de lo que me pasa, Señor, yo te amo. Yo no sé cuántos puedan adorar al Señor. Decirle realmente, Señor, a pesar, ir a